Sequías, inundaciones, olas de calor récord. Atravesamos una crisis climática que se recrudece día a día y que en estos momentos tiene a una ciudad como Montevideo muriendo de la sed. ¿Estamos todavía a tiempo para enfrentar y evitar una catástrofe ambiental anunciada? Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Esta semana podría ser decisiva para la capital uruguaya, que enfrenta la peor crisis hídrica de su historia. Mientras esto sucede bien al sur de América, el fenómeno del Niño ya causa estragos en Perú y Ecuador. Hoy hablaremos de los extremos climáticos que asedian el planeta con Fabiola Chambi, editora de Conectas desde Bolivia. Bienvenida, Fabiola. Hola Mauricio, después de una larga pausa, muy contenta de estar aquí. Hablamos con frecuencia sobre el cambio climático, pero no es común que Uruguay esté tan presente en las noticias. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los uruguayos están en vilo por el agua? Desde Montevideo, Paula Oliva y su esposo Hugo Guerra compartieron sus testimonios y cómo en las últimas semanas sus vidas cambiaron radicalmente porque ahora giran alrededor del agua embotellada. Mucha gente lo empezó a percibir. Nosotros, la verdad que en casa, como tenemos un filtro de agua, estábamos tomando agua de filtro y no notábamos realmente tanto ese efecto, pero ahora hará como unos 20 días que la verdad que hasta con el filtro nos es imposible consumir el agua. Vos sabés que los uruguayos somos muy del mate y la verdad que es como tomar un mate salado. Es horrible, cualquier bebida así y agua sola, imposible. Lamentablemente, contra toda nuestra voluntad, hemos tenido que empezar a comprar agua embotellada. En sí, a nosotros nos cambió la vida porque la crisis acá se siente, después de la pandemia era bastante fuerte. Nosotros tenemos que trabajar mucho más para tener el mismo nivel de vida. Incrementar con agua comprada los gastos de una familia es bastante importante porque es algo que no lo manejábamos y ahora es algo que lo manejamos y por supuesto que lo podemos hacer, pero debe haber un montón de gente que está tomando agua salada y es nocivo para la salud y porque está excedida en cloro y ahora creo que es la tercera vez que le suben el sodio y se pronostica que se va a acabar el agua. La crisis de abastecimiento de agua potable afecta en concreto la zona metropolitana de Montevideo, que concentra más de la mitad de los 3,5 millones de habitantes del país. Pero al escuchar los testimonios sigo pensando, ¿cómo termina en este punto un país que tiene una importante red hidrográfica y que fue el primero en declarar el acceso al agua como un derecho humano fundamental? Sí, Mauricio, es una pregunta inevitable. Y más allá del dato de que desde hace más de 70 años Uruguay está afectado por una severa sequía, tampoco hubo una inversión fuerte en el sistema hídrico. Es decir, que como ocurre en la mayoría de nuestros países, solo nos preocupamos seriamente cuando el problema nos está sobrepasando. Sin duda, pero ¿qué está haciendo el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou sobre este problema de hoy? El 19 de junio, Lacalle Pou decretó emergencia hídrica para la zona de la capital y entre algunas medidas inmediatas anunció la exoneración de impuestos a los proveedores de agua embotellada. Pero hay otras acciones urgentes que también se están llevando a cabo. Conversamos sobre estas con el director del Sistema Nacional de Emergencia de Uruguay, Sergio Rico. Así que ahora, con unas medidas que se están tomando extraordinarias, sacando agua de un río a unos 30 kilómetros de donde está la planta, se van a unir por medio de canales con tubos, 2 ríos donde va a ir más agua a la planta potabilizadora de aguas corrientes. Esa obra va a demorar unos 20 días más y más o menos las reservas que tenemos Paso Severino darían para cubrir cuando esa obra esté finalizada. Con esto anterior podrían solucionar el problema inmediato, pero no el de fondo porque forma parte de un desarreglo generalizado en el mundo. Ya vemos sequías, inundaciones, récords de calor, o sea que vivimos a la espera de que algo como lo de Uruguay se repita pues casi en cualquier parte. Todo pinta muy mal, Mauricio, y es que los extremos climáticos nos están poniendo a prueba como nunca antes. Hace días, la Organización Meteorológica Mundial dijo que el mundo debe prepararse para el Niño.
que ya está causando estragos sobre todo en Perú y Ecuador. Y precisamente el experto meteorólogo peruano Jonathan Cárdenas explica sobre este fenómeno y sus diversas características. En el caso de Perú, actualmente nuestro efecto es por el niño costero y no por el niño global. Recién vamos a ver esos efectos durante el periodo de lluvias, que para nosotros comienza, digamos, en diciembre y termina en marzo o abril. Entonces, si esto coincide con este periodo, lo que normalmente ocurre en el Perú es condiciones más secas que lo normal en la sierra y en la selva. Eso también puede afectar también la zona de Bolivia y la parte norte y la sierra de Chile, mientras que en la costa norte tendríamos nuevamente un episodio con lluvias por encima de los valores normales. Fíjate que esta explicación me deja preocupado, porque creo que aún no estamos dimensionando realmente el tamaño de la crisis climática. Cristian Asensio, editor de Conactas en Chile, nos compartió el panorama desde su país. En el caso de Chile les puedo contar que año a año estamos sufriendo una serie de incendios forestales producto de las temperaturas extremas y de la sequía. Chile está en sequía hace más de una década y esto ha generado que en los últimos 16 años Chile haya perdido 200.000 hectáreas de bosque nativo. Pero ese no es el único problema que está enfrentando Chile actualmente. Hace 2 semanas atrás, a fines de junio, sufrimos inundaciones en la zona central, que es justamente la zona que tiene una larga sequía. Esto va a sonar paradójico, pero hubo unos eventos de lluvias extremas durante muy poco tiempo que generaron que varios ríos se desbordaran y que pueblos enteros quedaran bajo el agua. Los expertos dicen que Chile tiene que prepararse y prepararse urgentemente para enfrentar este tipo de eventos que cada vez van a ser más frecuentes producto del cambio climático. Tomo lo último que dijo Cristian y quiero enfatizarlo, Mauricio. Necesitamos prepararnos urgentemente. Hablamos de cumbres, acuerdos, conferencias internacionales, pero siento que aún siguen siendo más discursos de buenas intenciones que de acciones. Yo comparto hasta cierto punto tu pesimismo, o mejor dicho, tu realismo, pero no podemos dejar de mencionar algunas iniciativas que podrían abrir un camino. Me refiero en concreto a los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Lula da Silva, que en sus planes de gobierno anuncian pasos como la transición a una economía sin carbón ni petróleo, que es lo que ha dicho Petro, y un plan para dejar de deforestar la Amazonia, que es lo que plantea Lula. Ellos buscan un liderazgo ambiental, pero al mismo tiempo se juegan a fondo su credibilidad en este tema. En el caso de Brasil, específicamente de la Amazonia, es crucial para hacer frente a la crisis climática, y tal vez ni siquiera somos tan conscientes de ello. Científicos consideran que aproximadamente un 6% del oxígeno en el mundo proviene de esa selva. Entonces, ¿qué hacer para conservar la Amazonia? Francisco Parra, director de la organización Climate Tracker Latinoamérica, profundiza en este tema. La degradación de la Amazonía afecta a la biodiversidad, afecta obviamente a todas las comunidades indígenas que dependen de ella y claramente preservarla y protegerla es esencial para mitigar el cambio climático. Ahora, hace poco hubo unos datos recientes del Ministerio de Medio Ambiente de Brasil que daba cuenta de que la deforestación en los primeros 6 meses de este año fue menor a lo que venía haciendo desde 2019, que es una buena noticia para el gobierno de Lula, que también se pone el tema ambiental en prioridad, pero la emergencia sigue vigente, particularmente hoy día con los incendios que están ocurriendo en la misma Amazonía y en otros bosques como el Cerrado en Brasil. Dicho eso, no solo la Amazonía es clave para enfrentar el cambio climático, sino también lo son otros bosques que existen en América Latina como el Pantanal y el Chaco. Pero eso de replantearnos nuestro presente y nuestro futuro en medio de extremos climáticos, en el fondo depende mucho de la voluntad política, pero también de nosotros mismos, de nuestra vida cotidiana, de nuestro entorno. Eso mismo, Mauricio. Ser conscientes del lugar donde vivimos. Recuerdo en este momento una película boliviana, Te cuento algo de mi entorno, que ha sido la más galardonada hasta ahora. Se llama Utama, que en aymara significa nuestro hogar, y refleja con una maravillosa fotografía la desesperada lucha por la sobrevivencia de una pareja de ancianos en un pueblo que se extingue lentamente por la sequía extrema, porque se consumió la última gota de agua del grifo, así de dramático. Ante el olvido de las autoridades, les queda convertirse en migrantes climáticos y ser parte de los 17 millones que se estima habrían para 2050. O la otra opción es seguir rezando por la lluvia.
Y mientras tanto sigue corriendo el reloj para los habitantes de Montevideo, que viven una crisis que hace algunos años nadie habría siquiera imaginado. Gracias por acompañarnos en este episodio, Fabiola. Un gusto como siempre, Mauricio. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima semana en una nueva edición de este podcast. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.